Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Fernando Ruiz y Graciela García, que es la primera vez que nos acompaña. Fer ya lleva dos. Llevo dos. Ya es como de la casa. Sería la tercera. Muy cómodo, gracias. Muy bien. Pero bueno, ahora invitamos a Graciela. Venimos regresando de un par de semanas de vacaciones y venimos con un tema que es interesante y ella es nuestra experta en el área legal corporativa. Hemos trabajado con ella en ese sentido. Y hoy traemos un tema que pues, definitivamente creo que es interesante e importante para todas las personas que están iniciando negocios. Pues no sé si, Graciela, te quieres presentar rápidamente. Claro, buenos días. Mi nombre es Graciela García Bautista y soy abogada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con una especialidad en Derecho Corporativo y una maestría en Derecho ya por la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo soy originaria de San Luis Potosí, aunque ya tengo 20 años aquí. Y aquí estamos, trabajando con ustedes. Muy contenta de estar aquí, gracias. Muy bien, ¿todavía haces enchiladas potosinas? No, hombre, nunca las hice. Pero mis papás me traen cuando vienen a visitarme. Muy bien. Pues bueno, el tema de hoy va a ser la importancia de un acta constitutiva para una empresa. Uh-huh. Creo que de repente hay situaciones donde no se habla tanto de esto. Las personas se empiezan a pensar en temas de emprendimiento y en temas de iniciar sus propios negocios, pero pocas veces le ponen atención al tema de pues cómo constituyes una empresa. Y digamos, el acta constitutiva sería como el documento inicial donde plasmas precisamente ese punto en la vida de tu negocio. ¿Cómo lo describirías tú? ¿Qué sería este punto, esta acta constitutiva? Mira, si quisiéramos ejemplificarlo de manera muy sencilla, finalmente es un acta de nacimiento. Okay. O sea, así como los seres humanos nacemos por vías naturales o de la manera que sea, necesitamos un reconocimiento oficial ante el Estado, que es lo que te da un documento llamado acta de nacimiento. Si tú no tienes ese documento, no existes para terceros, finalmente, no tienes un registro como tal. Lo mismo sucede, como lo mencionabas, con los emprendimientos, con los negocios, que se empieza a generar una idea de negocio, incluso lo pueden desarrollar, lo pueden empezar a operar, pero si no tienen un reconocimiento oficial como tal, puede haber una problemática importante. Evidentemente hay negocios que se operan unipersonalmente, donde no requieren de la constitución de una persona moral, porque eso es finalmente lo que se crea a través de la escritura constitutiva, una persona moral, un ente ficticio que está reconocido por el Estado como un ente legal. Lo que el acta constitutiva tiene como característica esencial es que es un contrato social de todas las personas que intervienen en la constitución de una persona moral. Sea que se trate de un tipo de persona moral civil, sea que se trate de una persona moral de enfoque mercantil. Que creo que en la plática que vamos a sostener nos iríamos enfocados más al aspecto mercantil porque se trata de innovación, de negocios, de operaciones que tienen como fin finalmente un aspecto lucrativo y consecuentemente estamos hablando de personas morales que recaen reguladas por el derecho mercantil. Entonces, el acta constitutiva, como les decía, es finalmente el acta de nacimiento de una persona moral, que requiere de ciertas formalidades, que ahorita los vamos a platicar, así como el acta de nacimiento de una persona física requiere de ciertas formalidades, como acudir al registro civil, plasmar la huella digital del bebé recién nacido, este tipo de detalles, ¿no? Entonces, el acta constitutiva, platiquémoslo así, es como el acta de nacimiento de una persona física, pero en este caso es el acta de nacimiento de una persona moral. Ok. Ahora, muchas veces esta parte, la gente como que lo va dejando, o piensa que no es tan importante y no se da cuenta que puede llegar un momento en donde para algún requerimiento, incluso algún tipo de cliente, un tipo de cliente que puede ser, por ejemplo, el gobierno, algunos otros clientes, te van a pedir precisamente el tiempo o que tengas un tiempo de haberte consolidado como empresa. O sea, que realmente cumplas con 2 años, incluso para temas de bancos y todo ese tipo de cosas.
Y cuando lo vas dejando, porque es bueno, pues ahí luego lo hago, o mientras lo manejo de otra manera. Muchas empresas que empiezan como una persona física, aunque empieces ya a tener socios y dices, no, después lo aterrizamos, pero son el tipo de situaciones que, primero, no estás previendo una cuestión, digamos, ya de futuro, cuando puedes tener cierto tipo de clientes, o la otra, ya estar definiendo bien cómo vas a estar trabajando con tus socios que vas a tener en un momento dado, ¿no? Exacto, como si fuera el timing indicado para ver si vale la pena formalizarse como una empresa, y probablemente muchos empiezan por ahí antes de incluso hacer el negocio, pero también, o sea, podríamos decir que se enfocaron en la empresa antes de tiempo, pero también es muy frecuente que una vez que inician, ven el negocio y tratan de consolidarse como empresa, ya llevan, incluso ya van hasta tarde, ¿no? Como que el timing es muy importante en la definición de una empresa, y también dimensionar a partir de qué momento conviene hacer una empresa, ¿no? Sí, mira, es muy común que se inicie un negocio de manera sencilla, incluso también lo vemos comúnmente, es un negocio familiar. Cuando dices, mi hermano me va a prestar tanto dinero para empezar un negocio y aquí le hacemos y todo, sin las formalidades debidas. Es importante, o el timing como tú lo llamas, es importante determinar en qué momento constituir una sociedad mercantil es cuando tienes a tu lado otra persona que hace aportaciones para el negocio. Porque también es muy válido, como decimos, tener negocios unipersonales, donde la persona física explota el negocio y empieza a crecerlo y lo hace muy bien, y a lo mejor no tiene, de momento, los requerimientos necesarios de clientes, por ejemplo, utilizando el ejemplo que mencionaba Juan Manuel, cuando tienes de cliente a gobierno del estado que te pide una escritura constitutiva, que tenga cierta antigüedad o alguna otra formalidad, no lo necesita y puede seguir operando su negocio de manera unipersonal. Ante el SAT, por ejemplo, está dado de alta como persona física con actividad empresarial y profesional, tiene su RFC, factura correctamente y, o sea, ahí puede ser que no tenga la necesidad de estructurar una sociedad mercantil, siempre que sea una sola persona quien opera el negocio. El tema importante de constituir una persona moral que establezca reglas claramente para las partes que participan en ella es cuando, además de ti, o además de uno que opera, recibes aportaciones económicas de otros con el fin de tener un lucro. Porque a lo mejor yo puedo operar el negocio y tú, Fernando, llegas y me dices, oye, pues yo veo que tu negocio va súper bien, te pongo una lana, pero tú lo operas, tú lo llevas, tú lo diriges y ya nada más a fin de año me dices cuánto me tocó de utilidad. Es como formalizar la confianza que depositas en alguien que a partir de ese momento lo vas a llamar socio. Por supuesto, mira, cuando daba clases en la universidad yo siempre les decía a mis alumnos, la escritura constitutiva o de una sociedad no es otra cosa más que un matrimonio. Uh-huh. Tal cual. Tú sabes con quién te vas a casar. Uh-huh. Tú sabes en quién depositas tu confianza. Aquí estamos hablando de dinero, de bienes, de aportaciones. Necesitas tener a tu lado, como socios, personas de tu confianza. Porque cuando venga el divorcio, es un tema. ¿Cómo nos vamos a repartir al perro, como dicen por ahí? Uh-huh. ¿Quién se queda con el perro? Exactamente. Entonces, es todo un tema importante que la escritura constitutiva consagre reglas claras desde que nos vamos a casar para ver qué va a pasar si nos llegamos a divorciar. Si no nos divorciamos nunca, qué padre, qué feliz matrimonio tuvimos. Okay. Pero pongamos unas reglas que sería lo que luego que lo vemos con los temas de los famosos y en Estados Unidos, aquí no tanto, pero en Estados Unidos que vemos los famosos contratos prematrimoniales. Uh-huh. O sea, si nos casamos ahorita y yo aporto esto y tú aportas esto al matrimonio y vamos a sacar frutos y si no funciona, luego ¿cómo nos repartimos? Es un matrimonio tal cual. ¿Consideras una etapa previa de relación entre estas personas de confianza para desarrollar esa confianza llamada noviazgo? Uh-huh. No necesaria, no es necesaria. O sea, porque incluso finalmente fíjate, ya no tiene esta función como tal, porque ya estamos muy abiertos ante el gobierno y generalmente ante el SAT. Pero fíjate el nombre de la sociedad más comúnmente utilizada para los negocios: sociedad anónima, donde el origen, desde
Plutarco Elías Calles cuando emite la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás, el origen era que no tienes por qué saber quién es el accionista. Simplemente conoces a la sociedad que se llama, vamos a poner el ejemplo, la Panchita SADCB. Y es ella quien desarrolla el negocio, quien opera el negocio y es ella quien responde de sus obligaciones frente a terceros. Teóricamente no tienes por qué saber quién está detrás de la Panchita. Ese era el origen de la sociedad anónima. Al día de hoy ya está muy desvelada la sociedad anónima. Ya tienes que informar por todos lados. Ahorita recientemente el Servicio de Administración Tributaria te pide que informes incluso a los beneficiarios controladores, aunque no sean accionistas. O sea, ya está muy desvelada la sociedad. Pero el origen ya era de anónima ese. no tiene nada. Ya de anónima no tiene nada. Sin embargo, es la figura social más utilizada. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja muy maravillosa, que es la limitación de la responsabilidad de los accionistas. O sea, una persona moral nace con un patrimonio propio y es con ese patrimonio con el que responde frente a terceras personas. Si se acaba. Si se acaba, se limita la responsabilidad de los accionistas. Okay. Hay una responsabilidad subsidiaria donde puede ser, pero tu responsabilidad está limitada. O sea, esa responsabilidad limitada significa que si tú tienes algún mal momento y pasas por una crisis económica, tu nivel con el cual puedes responder solamente con tus bienes, pero no con cárcel. No. ¿O cómo está Se esa refiere a que las obligaciones que asume la sociedad, la Panchita SADCB tiene una obligación de 3 millones de pesos, perdón, frente a un tercero, con su capital responde. No le alcanza el capital, hasta ahí llegó la responsabilidad. No van por los No socios. van por las los bienes. propiedades de... Exacto, no van por bienes ni propiedades de los accionistas. Oye, entonces es una protección fuerte. ¿Por qué crees que es el tipo de sociedad más utilizada? Que también Claro. sería otro tema, precisamente, bueno, quiero nada más retomar dos cosas rápidamente. Hace rato, por ejemplo, decía Graciela, ¿no? Te presta un hermano o un pariente dinero, ¿no? Que ahí también es una cuestión que hay que entender bajo qué circunstancias, porque puede haber quien te lo preste, digamos, como a tema de préstamo, ¿no? Como lo que se habla en inversión, que hablan de family, friends and fools, en donde te está prestando el dinero para tu negocio y tú vas a hacer tu negocio y luego le tienes que regresar el dinero, o alguien que se va a involucrar en el negocio y tú le vas a compartir de lo que ganes respecto a lo que te está prestando, ¿no? Correcto. Que precisamente aquí es donde cuando esa situación es la segunda y estás buscando tener a alguien que se va a involucrar, pues tener como bien claro cuáles son las condiciones bajo las cuales ese dinero entra y cómo va a estar trabajando. Y también, digo, porque ahorita hablaba y decía Graciela que sobre todo es como tener la parte del divorcio, que sí, definitivamente es importantísimo el saber qué pasa si las cosas no funcionan. Pero creo que también hay otro punto importante que de repente tiene que estar también dentro de esta acta constitutiva, no sé si estoy equivocado, pero también tendría que ser la parte del medio, el cómo es que vamos a funcionar en términos generales, porque esa sería también otra de las situaciones que creo que tendrán que estar ahí como las reglas del juego que llevarían a que el negocio en el largo plazo funcionen independiente. O sea, está muy bien y creo que la parte de poder saber cómo lo terminas, si es que tienes que llegar a ese punto, también tiene que estar ahí, pero también el punto intermedio. Y ahí creo que entra también esa situación de lo que tú preguntabas en decir, bueno, ¿qué tanto tengo que tener claro con quién me estoy juntando? Porque a veces si las reglas están claras y la persona está dispuesta a entrar bajo esas reglas, te ahorras tanto el de saber si tienes que tener un socio con el que tienes que tener hasta algún tipo de confianzas y responsabilidades de roles, claro, etcétera. Si ¿no? eso está claro, creo que queda un poco por... O sea, a ver, si aterrizo un poco tu pregunta, Juan. En una sociedad anónima, tú puedes aterrizar no solo la responsabilidad y el reparto de las ganancias y las consecuencias de no darse, sino también el comportamiento y el rol que debe de tener cada socio, ¿o eso ya es otro tema? No, ya es otra cosa. Mira, Okay. Estamos hablando de sociedades capitalistas, no personalistas, porque hay otro tipo de sociedades como es la sociedad civil, donde es importante la persona y hay hasta causales de exclusión para el caso de algún mal comportamiento, cosas así. ¿Por qué? Porque son sociedades personalistas. Okay. En este caso estamos hablando de sociedades capitalistas. Lo que importa es lo que aporta. Exacto. Así.
O sea, sí es un matrimonio, al final no Es responde, oye, quedamos en que me ibas a hacer el desayuno a las 8 de las mañanas. Eso es un tema que arreglaron los maridos, pero los esposos, pero en este caso en la sociedad no llegamos a ese nivel. No, para nada. Solo al acuerdo de vamos a compartir bienes en este porcentaje, yo voy a aportar tanto, tú vas a aportar tanto, tú vas a recibir tanto, yo voy a recibir tanto. Tal cual. Porque, y estamos aterrizando esto en el tema de las sociedades capitalistas, porque finalmente son con las que se operan los negocios, porque tienen un fin lucrativo, consecuentemente están reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, no por el Código Civil, como son las sociedades civiles, donde ahí hay, lo importante ahí es la persona más allá de su aportación. Correcto. Aquí no, aquí estamos hablando de capitales. Oye, y es una fantástica idea para cubrirte cuando ya tienes un patrimonio y quieres todavía seguir arriesgando. Bueno, no arriesgando, sino tomando riesgos calculados para capitalizarte más. Por supuesto. Y tener un límite sin siempre arriesgar todo. Por supuesto. Y además proteger tus bienes personales, porque habrá bienes o activos societarios, digámoslo así, y tendrás además tus bienes personales, que incluso formen parte del patrimonio familiar o cualquier otra figura. Órale. Sí, es Órale. una división de Puede responsabilidades. ser mal usada, ¿verdad? Siempre, sin duda alguna, finalmente le puedes dar la vuelta. No, el hecho de que haya una limitación de la responsabilidad en materia económica no te quita las responsabilidades que en un momento dado pudieras recaer penalmente hablando, por ejemplo, Ok. en un fraude, en un fraude ante el fisco simplemente. O sea, figuras para darle la vuelta y cometer incluso delitos, pues siempre vas a encontrar. Ok. O sea, la estructura o la naturaleza de la sociedad está muy delimitada en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en algunas otras leyes aplicables según el tipo de sociedad de que se trate. Pero de que vas a encontrar la manera para darle la vuelta y cometer algún ilícito, siempre es posible, finalmente. Okay. O sea, sí tiene una protección, pero al final sigue siendo responsable de tus decisiones y actuar personal. Sí, por supuesto. Y eres sujeto a las otras leyes. Por supuesto. Aunque sí. las hayas hecho en nombre de la empresa. Por supuesto, por supuesto. Okay. Sobre todo el administrador. Okay. Sobre todo el administrador. Ok. Ahora, dentro de este tipo de circunstancias, hablando en este caso de este tipo de sociedades, aquí cosas que sí estarían dentro de esta acta sería, por ejemplo, el tema de cómo es que puedes recibir más capital, quiénes pueden entrar, Mira, cómo puede darse el crecimiento, qué tipo de cosas sí estaríamos considerando. Si me das oportunidad, checamos, vamos viendo. Yo les decía, finalmente la escritura constitutiva es un contrato social, como tal. No está regulado en el apartado de los contratos en la legislación civil, pero la naturaleza jurídica de esta escritura es un contrato. Quien firma la escritura constitutiva para crear una persona moral asume los derechos y obligaciones que digan este contrato. Así de fácil. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece unos límites que debe tener. Límites no es la palabra. Establece algunos como mínimos márgenes. parámetros. Exacto, mínimos, unos mínimos que debe contener esta escritura. Y sobre eso te da la libertad, como en todos los contratos, de adicionar siempre que no modifiques el principio esencial de la ley. Entonces, los mínimos indispensables van a ser siempre los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, porque una sociedad mercantil puede nacer con accionistas que sean otras personas morales. Ok. ¿Sí? O sea, Otra empresa. Otra empresa, efectivamente. El objeto de la sociedad. Es absolutamente necesario señalar a qué se va a dedicar la sociedad. ¿Sí? O sea, no puedo yo constituir una sociedad donde diga que me voy a dedicar al arreglo o transformación y pintura de vehículos y después querer vender computadoras. O sea, si no está dentro de tu objeto social, no puedes llevarlo a cabo. El objeto de una persona moral está limitado, las actividades de una persona moral está limitado por lo que establece su objeto social. Por eso es muy importante tener en cuenta y tener muy claro a qué te quieres dedicar. Sobre eso hay una serie de redacciones muy amplias que te dan un margen para, sobre la misma actividad, tener un amplio margen para moverte. Y ahí es donde se recomienda una persona con experiencia para
para esa descripción. Exactamente. Ahorita vamos a ver quiénes son las personas de experiencia que Ok. intervienen. Que normalmente lo que pasa, a mucha gente lo que le termina pasando es que cuando hacen esta parte de ir a constituir la empresa, pues Y de básicamente definirla. agarran el machote de lo que nos estás platicando ahorita y el notario pues Exacto. básicamente llena espacios y eso es lo que hace, ¿no? Ah, ok. Ahorita No sabía platicamos ese ya de la forma Sí, en cómo se porque constituye. si tú le dices a una persona, oye, descríbeme tu negocio, yo vendo paletas. Claro. En lugar de vendo producto alimenticio de Refrigerado. cadena de refrigerado. Sí. Que ahí te daría oportunidad de De entrar en paletas, más cosas. nieves, bolis, frappés, Y cosas ahí está así. la audacia Ahí de está. una descripción Exacto. asesorada por personas que manejan ese lenguaje. Exactamente. Porque sí es un lenguaje que hay que entenderlo. O sea, para las personas emprendedores, normalmente tienden a ser de carreras diferentes a las de leyes, por lo cual el lenguaje les cuesta trabajo aterrizarlo, entenderlo y tratar de comunicarse, ¿no? Y no te quiero yo decir cuando el negocio es tecnológico, Y, cuando es un Claro. ingeniero, o alguien, o sea, o es un tema abstracto, ni siquiera es algo material, ¿no? Sí. Vender paletas lo puedes tocar, ¿no? Pero cuando vendes una idea abstracta, más difícil de definir. sí, es muy complicado. De ahí la necesidad de que te asesores correctamente, porque si Ok. no te vas a limitar. Okay. Abogados por aquí yo creo que tienen una oportunidad. Ah. Cuando son más empáticos, tienen toda la gran oportunidad de agarrar cualquier emprendedor. Si no son empáticos, les va a costar mucho trabajo comunicarse con estas personas. Somos personas distintas. Está bien, la empatía cuesta, dicen. La Bueno, empatía cuesta. su razón social o denominación. Como toda persona física cuando nace, pues tiene que tener un nombre. Aquí igual, la persona moral tiene que tener una denominación, que es el término correcto. La panchita SADCB, la flaquita SADCB, como le quieras llamar. Evidentemente, las autoridades del Estado llevan un absoluto control de las denominaciones de las sociedades para que no haya dos que se llamen igual. ¿Sí? Okay. La Secretaría de Relaciones Exteriores junto con la Secretaría de Economía, ahora que ya tiene intervención en la Constitución de Sociedades Mercantiles, verifican en sus fondos documentales que no exista una La Panchita SADCB, porque a la hora de ostentarse frente a terceros, pues puede haber un problemón enorme en cuanto a las responsabilidades. Entonces, la denominación tiene que ser única y original, que nada tiene que ver con la marca del producto. Ojo, esto es importante porque luego se me hacen pelotas con ese tema. Una cosa es el nombre de la sociedad que opera un negocio y otra cosa es la marca con la que se distingue su producto o servicio. Okay. Cosas distintas. Ahí el nombre de la marca es algo que se te fija corto, pero por eso tenemos esos nombres largos, como tienen que ser únicos, de 60 y tantos caracteres, difícil de recordar y de pronunciar, pero con el objetivo de que sea único, le van agregando Sí. Caracteres, ¿no? Sí, claro, sí, Okay. sí. Se vuelve común eso. Bueno, entonces ya llevamos la identificación de las personas que van a formar parte de la sociedad, el objeto de la sociedad, su denominación, la duración, que a partir de la reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles del 17, a ver si no me equivoco, del año, ya puede ser indefinida, porque anteriormente... ¿Eran 100 años? 99 años. 99. Sí. Entonces ahora ya puede ser indefinida la ¿Qué sociedad. pasaba, teóricamente, qué pasaba a los 99? ¿Se acababa esa Era una empresa? causal de disolución. Mm. Era una causal de Una disolución. causal. O sea, rescindían las obligaciones y te obligaban a separarse. Ah, no, espérame. La disolución lleva todo un proceso donde lo primero que tienes que hacer es concluir con las obligaciones que tengas pendiente. Okay. No Ok. te No es puedes como que disolver. desapareces. No te Desaparecer puedes. y extinguirse. No. Primero Ok. respondes todas las obligaciones frente a terceros, las obligaciones frente al órgano de administración, frente a tus propios accionistas, y ya que hayas repartido todo y no haya ningún acreedor de por medio, te autorizan la disolución.
Sí, y no, vivir no, más no, de 100 no. años. Sí, para por lograr supuesto. eso. Era como cuando estaban proponiendo justo el tema del matrimonio, que decían que el contrato se debería hacer por 7 años, porque habían ubicado que eso era como los periodos en que se tenía que volver De una reconfirmación, ¿no? Exactamente. Ok. Entonces no era como que a los 7 ya te separabas y decías, ya, no, Fer, no es tan fácil como eso. Tienes que ver qué hay de por medio Claro. y ver si volvías a tomar el contrato. Yo había escuchado que una vez que nacía una empresa, no podía morir. Bueno, de orden teórico legal, existe la figura de la disolución y liquidación. Ok. Ya de orden práctico, irte con el SAT a decirle, me voy a disolver y liquidar, es ¿Un un rollo? tema larguísimo. Es un tema ¿Posible? muy largo y complicado. ¿Posible? Posible, sí, claro. Sí, sin Pero duda. prácticamente imposible. O sea, ¿qué es lo que entonces, digo, por lo que estoy entendiendo, normalmente es ir dejando la empresa ahí, la dejas ahí medio funcionando, pero... Porque lo que antes se hacía era la suspensión de actividades Ok. ante el Servicio de Administración Tributaria, pero de que ahora ya no lo permiten, ahora tienes que llevar a cabo todo el procedimiento de disolución y liquidación. Tardado, largo, complicado, con muchas formalidades. ¿Se puede? Sí, claro, por supuesto. De Y ahí terminas. la frase de lo único que te salva del SAT es la muerte. Y ni eso. Y ni eso. Sigues existiendo. Sí, claro. O sea, una persona, que yo creo que es el caso de muchos emprendedores. Tengan cuidado con esto. A ver, ahí va la pregunta. Creas una empresa, por alguna razón, bueno, te das de alta, empiezas a facturar, tienes un periodo muy activo y por alguna razón dejas de tenerlo. Y entonces, como tu negocio no sigue andando, tú desapareces para ti todas tus obligaciones. O sea, dejas de anual o mensualmente declarar, etcétera. ¿Tiene alguna consecuencia que después en 15 años llegan y te digan, ¿qué crees? Por supuesto, el SAT te tiene perfectamente identificado y si ya no vas a operar, se vale. Nomás al SAT le vas a tener que estar informando mensualmente que Sí, estás tus en ceros. obligaciones quedan... Tus obligaciones continúan. ¿No se dan por default? No. O sea, tienes que seguir parándote en el No, SAT. o sea, justo lo que decía Graciela es que antes decías, me voy a suspensión. Ujú. O sea, ya no estoy, ahorita no estoy operando, pero básicamente ya no puedes hacer eso. Tienes que estar siguiendo presentando, aunque sea, no estoy ganando nada, pero tienes que hacerlo. ¿Y el SAT va detrás de esas personas? Prácticamente no. Pues de repente. Porque así ha de estar un gran número de personas, ¿eh? No, depende. O sea, depende obviamente qué es lo que está sucediendo y si realmente ven que por ahí pueda haber alguna situación en que puedan ver algún beneficio. ¿Cuándo Claro. van detrás de ti? Cuando después de 15 años estuviste declarando en ceros. Cuando después de 15 años no estuviste declarando en ceros, simplemente suspendiste actividades y nada, y de pronto te llega el dinero a una cuenta bancaria. Ahí es donde el SAT te puede congelar y va a decir, me debes todo esto de multas, sanciones, recargos y demás, Ok. por todos los años que no Y declaraste. tampoco creo que pueda pasar tanto tiempo antes de que te empiecen No, a dar lata. sí, no. O sea, no, 15 años no hay fue forma, mucho. no, hombre. Ok. Sí, no, 3 semanas. Sí, Wow. sí, no. O sea, una vez que te pusiste en el radar del SAT, iniciando actividades fiscales, después si tienes cualquier actividad bancaria representativa, Sí, claro. o sea, representativa, me imagino que va a haber un límite, oye, alrededor de 50 mensuales, ya estás otra vez en el radar del SAT. Sí, porque te se da pueden- cuenta que estás realmente activo otra vez. Ok, tal vez si metes 15,000 pesos mensuales, tal vez dicen, oye, No sé cuál sea el criterio. sí, Ahí no. sí no te sé decir. esa es la gran No, duda que Ahí hay, sí ¿no? sí. depende cuánto dinero necesite el gobierno. Exacto. Ahí le van bajando, si no van a hacer al rato 3,000 Si eres pez pesos. gordo o no eres pez gordo. Exactamente. Ok, Dependiendo te dejan de las crecer. circunstancias. Aunque ya te estás metiendo en otro tema, Fer. Sí. Estoy de acuerdo. Digo, porque además eso sería ya un segundo punto. De hecho, en este punto del constituir la empresa todavía no llegas a la parte Todavía fiscal. ni te das de alta ante el SAT. Apenas Perdón, estamos estoy viendo. abusando del Pero conocimiento sí, de la este es el invitada. primer paso. Exacto. Bueno, el siguiente tema sería el importe del capital social. Yo les decía hace un momento que toda persona moral, como es un ente ficticio, o sea, para responder de obligaciones necesita tener un patrimonio propio. Y ahí es donde se hacen aportaciones al capital. Y ahí es donde las personas que van a constituir esta sociedad deben de hacer aportaciones para que la sociedad tenga un patrimonio propio. Ok, ¿con qué responder? Con qué responder frente a las obligaciones frente a terceros, exactamente. De ahí empieza la necesidad de la intervención de un contador público que haga una contabilidad adecuada a una persona moral, Ok. ¿sí? Esta
esta aportación es representativa de algo o es al azar o es nada más mutuo acuerdo. En teoría tendría que ser lo que tú definiste que tu negocio necesita de capitalización. Aunque puedes empezar con un monto, De 100 pesos si quieres. Ok. pero normalmente tendría que ser, o sea, a ver cuánto de dinero No, y me necesitamos. imaginé que como es la parte, que responde, si vas a hacer un negocio de millones, pues tienes que tener un Mira, capital antes de la aporte. reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles se señalaba en la propia ley que el capital mínimo social para una sociedad anónima era de 50,000 pesos. Ok. Con la reforma quitaron el monto. Consecuentemente puedes constituir desde 2 pesos, tú aportas 1 peso, yo aporto otro y ya tenemos Y una un negocio persona de moral. millones. Claro. Y entonces Sí. tu responsabilidad es de 2 pesos. No, porque entonces ahí sí tendrás que ir haciendo ajustes. De entrada, nadie te va a contratar si tú presentas una escritura constitutiva que responda por 2 pesos. Ok. O sea, la misma marcha y operación del negocio te va a obligar a hacer aportaciones. Ok. ¿Sí? O sea, no suena tan fácil como lo dices, O de sea, yo sí. 1 peso, tú otro y hacemos un negocio de Sí, 20 porque mil millones de dólares. Los clientes te van a ver como, pues, qué Claro. tipo de negocio tienes en donde, Exacto. o sea, te vas a desaparecer Yo al no, otro día. yo no pensaba que cuando alguien te pide tu acta constitutiva, entonces acude a ver de cuánto es el capital Claro, para decir, ¿sabes qué? Es una empresa seria. claro. Bueno, pues es un buen tip saberlo, Sí, ¿no? por O sea, supuesto. el grado de seriedad que le des a tu empresa, a tu empresa, va a ser un poco avalada por tu capital de aportación. Efectivamente. Recuérdenlo, porque si quieren ser tomados en serio, como una empresa, tienen que hacer una aportación seria. Exacto. Y fíjate que esa frase, aparte, me parece interesante tu frase, porque creo que todavía es más. O sea, el hecho de que la seriedad que tú le das a tu negocio al inicio, de precisamente hacer esta constitución de la forma correcta, te ayuda en ese sentido. O sea, pero no nada más es el tema de capital, sino el tema de toda tu estructura. Y eso habla mucho de lo que estás haciendo, porque justo es el tema. Mucha gente empieza los negocios y lo vas formalizando en el camino. Pero si tú ya tienes una idea clara, lo mejor es que realmente pongas las reglas sobre la mesa y constituyas todo como lo quieres hacer realmente para que se vea la seriedad con la que estás pensando tú desarrollarte como negocio, ¿Ok? ¿no? O sea, es justo como eso, ¿no? Es, pues nos vamos a vivir juntos y a ver qué pasa. No. O sea, ahí, o sea, otra vez, dándole seriedad al proceso de creación de es una un empresa de compromiso aparte. nacimiento, O sea, de hecho, involucras tiempo y dedicación. si me dejas ponerlo desde el punto de vista de negocios, o sea, es que una cuestión es decir, ay, ¿para qué me meto en líos si soy práctico? Lo que sea, no. Sinceramente, o sea, si te pones a ver el tema de lo que pasa con la mayoría de las empresas, que la mayoría mueren en los 2 primeros años, creo que mucho tiene que ver con la poca seriedad que tomas al principio de precisamente establecer las reglas del juego y establecer las cosas como se debe. ¿Sí me entiendes? Porque te vas a la y se va, pero cuando lo haces así, precisamente ni siquiera estás visualizándolo en el futuro, en decir, o sea, me estoy constituyendo, quiénes van a ser mis socios, cuánto dinero necesitamos y a qué queremos llegar. Sino vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué sale. Es muy diferente la postura en donde ya estás pensando en a dónde quieres llegar a la postura de vamos a ver qué pasa y cómo lo vas llevando. Entonces, creo que es una situación, o sea, para mí, dentro de la importancia de empezar un negocio, esta parte de constituirla de la forma correcta, creo que es algo que justo te da el compromiso que en teoría, como en el matrimonio, es el compromiso que te pones para que pues, no es de que, ya me caíste gordo y ya me voy. Pues no tendría que ser así. Si no, ¿sabes qué? Tengo un compromiso contigo y no me puedo zafar nada más porque sí. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Entonces creo que es mucho más importante de lo que a veces lo entendemos, porque justo formaliza toda esta situación y le hace esa acta constitutiva de tenerla ahí, le pone, digamos, justo como un poquito ya la intención a lo que vas a hacer como empresa. Mi opinión. Y creo que muchas empresas que no funcionan, en parte es porque esa formalización desde el principio no la tienes. Ok. Creo. No ya sé entiendo, qué opines. Ya entiendo la importancia de las incubadoras de empresas. Claro. Darle esa seriedad, porque creo que esa seriedad es difícil tenerla cuando es tu primer intento de una empresa. De un negocio, por supuesto. Es muy difícil, estás muy enfocado en las ganancias, etcétera, tanto que no le das esa seriedad. Y entonces la incubadora de empresas permite que
esa curva de seriedad y de aprendizaje de tomarte en te serio. pone los escalones y te dice, tienes que ir Lo pisando cruces esto, más no te rápido. saltes un escalón. O sea, velos haciendo los escalones, porque los escalones están por algo. No, bueno, aprovechen las incubadoras, muchachos. De Sí. verdad, en la universidad esos ejercicios de armen su empresa, objetivo, misión, qué quieres, cuáles son los acuerdos, son bien importantes. Sí, nada más que cada vez es más difícil porque ahora, sobre todo las generaciones nuevas, cuando les hablas de un panorama, si te acuerdas, normalmente los panoramas cuando haces una visión y una misión, en la visión normalmente son a 5 años. Las generaciones nuevas no pueden ver más de 2. Es bien complicado. Y lo acabo de ver Claro. hace poquito, ahorita que estábamos haciendo un proyecto con mis alumnos, y justo es eso, es bien difícil que justo tengan ese tema de ese panorama de 5 años. Incluso antes la gente de recursos humanos también, las preguntas que te hacían era la típica, ¿en dónde te ves en 5 años? Sí. Hoy no la pueden hacer, porque no hay Claro. forma que te contesten. Sí, importantísimo. Brutal, brutal. Bueno, ya que sabemos, ya que seguimos con esto del importe del capital social, en la escritura constitutiva tiene que constar la expresión de lo que cada socio aporte, ya sea en dinero o en bienes. Porque puede ser que yo tenga, vamos a poner una máquina de textiles y yo tengo una máquina, no tengo dinero, no tengo efectivo para hacer una aportación, pero puedo aportar la máquina. Evidentemente tendremos que evaluarla y determinar el valor de la maquinaria, pero yo puedo hacer aportaciones en bienes. Entonces, en la escritura constitutiva debe constar el monto en dinero o en bienes que cada uno de los socios aporte a ese capital social. ¿Por qué? Porque eso va a determinar los porcentajes de participación, que más adelante que hablemos en cuanto a la redacción de estatutos como tal, vamos a ver la importancia de manejo de los porcentajes de participación. Una pregunta, aquí Sí. dentro de este tipo de, hablas precisamente de los bienes, pero si por ejemplo una de las personas involucradas, uno de los socios, desarrolló todo el plan de negocios, ¿puede ser considerado como una aportación? Híjole, es que sí, pero el tema va a ser en cuánto lo Evaluarlo. vas a evaluar. Ok. Ahí ese es el Digo, tema. pero eso si llegan, digamos, se ponen de acuerdo entre los socios, Claro. lo pueden considerar Sí, como por parte, supuesto. como la aportación. Por supuesto. Ok. Sí, por O sea, el supuesto. obstáculo es solo el acuerdo entre los socios. Exactamente. Ok, digamos- Eso en una sociedad civil sería muy sencillo, Ok. porque aportas tu conocimiento, eres tan importante como persona que haces esa aportación al Ok. trabajo, pero una sociedad anónima donde estamos hablando de capitales es diferente. Ok. Si los socios se ponen de acuerdo y le dan una valorización a esa aportación, pues la señalan en la escritura constitutiva y listo. Y es una valorización que va de ahí para el real en esa cantidad. Sí, pero se tiene que ver reflejada en monto. Y la Ok. cantidad de dinero tiene que estar aportada en la cuenta de la sociedad, porque acuérdate que con eso monto es con lo que responde la sociedad frente a terceros. Ok. Y en la civil está reflejada por un sueldo o por un porcentaje Un porcentaje de participación, de participación. efectivamente. Ok. Bueno, entonces, si estamos hablando de la sociedad anónima, normalmente son sociedades anónimas de capital variable. Si tenemos esta modalidad del capital variable, se tiene que señalar en la escritura constitutiva. ¿Qué significa esto? Que la sociedad tiene un capital mínimo fijo, que era lo que yo les comentaba hace un momento, que anteriormente la ley antes de la reforma señalaba un mínimo de 50,000 pesos. Tú puedes poner un capital mínimo fijo de 100,000 pesos, por poner un ejemplo, y conforme vaya creciendo el negocio, conforme vayas teniendo utilidades, haciendo reinversiones a la propia sociedad, pero ya no reflejarlo en el capital mínimo, sino en el capital variable de la sociedad. Esta es una modalidad de las más utilizadas al día de hoy. O sea, una empresa que te dice la terminación es SA y otra empresa que te dice la terminación SADCB, Efectivamente, son diferentes. probablemente te da más confianza la de capital variable en cuanto a que va creciendo y tiene proyección de crecimiento. No necesariamente, porque incluso la sociedad anónima, como no tiene esa modalidad, su capital siempre va a estar reflejado en una escritura pública que te otorga un notario, que te da la certeza de cuál es el verdadero monto que tiene la sociedad en patrimonio. Y en cambio en la variable no. En la variable tú puedes tener un capital mínimo fijo de 50,000 pesos y luego una asamblea donde acuerden un aumento de capital en la parte variable por 3 millones de pesos, pero ¿qué crees? Que la siguiente asamblea hubo una disminución al capital social en su parte variable. ¿Y cuál es el interés de variarlo? Poder mover sin tanta formalidad
el capital social. ¿Por qué te digo sin tanta formalidad? Un poquito más adelante vamos a hablar de lo que son las asambleas de accionistas. Y las asambleas de accionistas que modifiquen el importe del capital social fijo necesariamente tienen que celebrarse como Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que requiere de ciertas formalidades y que necesariamente tiene que ser protocolizada ante fedatario público e inscrita en el registro público de comercio. Digamos que ese sería un tema totalmente operativo, ¿no? O sea, es pensando en cómo ¿qué puede te ser tu motivaría a operación. hacerlo? Las circunstancias del mercado podrían ser. O sea, ¿qué ganas al decir que vales más? No es que ganes más, o sea, a final de cuentas, la aportación de capital es porque requieres. Si estás en la bolsa. No, no necesariamente. Otra vez vuelvo al ejemplo inicial de Juan Manuel, cuando tienes como cliente a gobierno del estado. Te lo pongo así de fácil. Quieres llegar a ligas mayores. Exacto. Entonces tienes que también ser tamaño de ligas mayores. Exactamente. Ok. Exactamente. Esa es la motivación para tú cambiar tu capital variable. Exactamente. Órale. Sí. Muchas gracias, licenciada. ¿De qué? Muy claro. Bueno, después, el domicilio de la sociedad es importante. Ojo, es diferente el domicilio social del domicilio fiscal. Ese es otro tema. Pero el domicilio social se tiene que señalar porque es donde se cumplen las obligaciones y es la que determina la jurisdicción que le será aplicable para el caso de algún litigio o algún problema, cuáles serán los tribunales que serán los correctos para resolver dificultades. Tiene que ser donde operan. No necesariamente. El donde operan es el fiscal. El donde operan es el fiscal. Ajá. Yo te pongo ejemplos de clientes que tengo muchos donde el domicilio social es en Ciudad de México y operan todo aquí. O tengo muchos clientes que operan aquí y yo les hago las asambleas aquí y operan en otros lados de la República. Aguas con la dirección que van a escoger. No tienes que poner una dirección. Tienes que poner la jurisdicción que le corresponda. De hecho, la redacción que hace cualquier fedatario público ante quien constituyas es el domicilio social será Querétaro, México. Así. A ese nivel. Sí, no tienes que poner un domicilio entre qué calle, como te lo pide el SAT. Con esa localidad. No, para nada. No. Posiblemente la puedes cambiar. Por supuesto, sin ningún problema. Todo lo que estamos mencionando ahorita es el contenido mínimo esencial de la escritura constitutiva que después podrás modificar sin problema. A través de algún proceso. Por supuesto. Que esa es otra cosa que también es importante, que a final de cuentas hay que entender que esta situación se puede modificar dependiendo de lo que esté pasando en el negocio y si es necesario, ¿no? Exacto. Bueno, la manera en cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores es otro punto importantísimo. Existen dos formas de administrar una sociedad. Una es unipersonal y otra es a través de un órgano colegiado. Unipersonal, lo que normalmente conocemos como el administrador único, que tiene todas las facultades de representación frente a terceros de la persona moral. Y la otra es el órgano colegiado, que es el Consejo de Administración, donde, como su nombre lo dice, son varias personas y entre ellas se toman decisiones para la operación de la sociedad mercantil. Normalmente a alguno de ellos se le otorga poderes para poder ir al SAT a sacar la fiel, para poder hacer, dar de alta la cuenta bancaria, pero las decisiones importantes deben ser tomadas por el órgano colegiado y tienen que celebrar sesiones del Consejo de Administración para llegar a acuerdos. ¿Cuáles serían las decisiones importantes que se consideran dentro de este tema que tiene que ir a este órgano colegiado? Ahí sí son los temas administrativos. Porque como es el órgano de administración, vamos a cambiar de banco, queremos cotizar en bolsa, queremos firmar un contrato, los tipos administrativos tendrán que ser tomados por ellos. Digo, tomando en cuenta que hay empresas que pueden ser ya más grandes en ese sentido, ¿hay forma en que, por ejemplo, el representante legal de la empresa pueda tomar se especifique que cierto tipo de decisiones sí las pueda tomar esa persona directamente? Por supuesto, y normalmente tiene que constar en escritura pública, ya sea desde la escritura constitutiva, desde que se constituyen, o si no, posteriormente. Y normalmente lo que se hace es otorgar poderes de representación a algunas personas para que se muevan más libremente y no estar dependiendo de que se reúne el Consejo de Administración y demás. Que también es una cosa que a veces no piensas mucho, pero de repente, no sé, sacas una flotilla de autos y tienes que ir a hacer todos los temas legales y tienes que llevar a un socio o tienes que hacer algún tema de eso y eso es un rollo.
Claro. Por eso también tienes que prever qué No, situaciones y sobre pueden ser todo así. eficientar los tiempos y logística, ¿no? Porque me imagino yo que al hacer una asamblea tienes que demostrar tener minutas, Exactamente. invitaciones, etcétera, ¿no? Y a veces esas asambleas son en un café. Nos Por vemos a las supuesto. 4, acordamos, sí, muy bien, vamos a Claro. agarrar este O de cliente, por papel. favor, ve y dile que sí. Exacto. Y hay cosas que en términos operativos, pues también te pueden hacer demasiado lento el tener siempre que ir a esa situación. Entonces tienes que entender qué cosas tienen que poder algunas personas poderlas resolver de forma rápida y que tú sabes más o menos cuál es la situación bajo las cuales se puede dar, ¿no? Ok. Wow. Entonces, Bueno. realmente la diferencia es formalizar de forma escrita y comprobable lo que haces cuando unilateralmente tienes a tus socios y llegas en un acuerdo por teléfono. Sí, es formalizar, pero más allá de la formalización es las consecuencias que te va a tener, que te va a dar, un documento en el que tienes reglas claras y precisas para el reparto de dividendos, que es normalmente donde empiezan los problemas, Ok, o bien para la disolución y liquidación de la sociedad, ok. para responder de las obligaciones frente a terceros y demás. O sea, este documento, por eso ahorita que termine de darles los mínimos, les voy a decir qué sigue después, porque efectivamente la Ley General de Sociedades Mercantiles te da unos parámetros mínimos que debe contener Ujú. y que todo notario público o todo corredor público ya tiene por machote. Claro. O sea, tú llegas con el notario, literal, te dan una hojita donde dice, dame 3 opciones de denominación, dime quiénes van a ser los socios, qué porcentaje, quién va a ser el administrador, el comisario y listo. Lo llenan, imprimen y te ya, cobran. Exacto. Y todas esas descripciones ampliamente detalladas son las que hacen múltiples hojas de una Sí, acta por constitutiva. supuesto, Oye, por sácale supuesto. copia de la acta constitutiva. Pues llévate 200 pesos para las copias, no son Exactamente. 10 pesos. Exactamente. ¿No? Entonces, esa descripción va ahí y muy acotada. Exactamente. Ok. Bien, entonces ya hablábamos de la administración. Hay otra figura que se llama el órgano de vigilancia, que es el comisario. Aquí es importante hablar de los 3 órganos que rigen a la sociedad. Una es la asamblea, que es la reunión de socios, la reunión de accionistas. Otro es el órgano de administración y otro es el órgano de vigilancia. Aquí no podemos nosotros como accionistas dejar toda la responsabilidad de la administración al órgano de administración, porque entonces ahí sí podría hacer lo que quiera con el dinero que yo aporté a la sociedad, él lo maneja a su libre albedrío. Y no, entonces, o sea, espérame. Sí. Necesitas tener una figura que se llama comisario, que va a vigilar, la Ley General de Sociedades Mercantiles dice por ahí, la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la administración de los bienes. Entonces tenemos una figura que es el órgano de administración que va a ser vigilado por un comisario. Y tanto la administración como los comisarios tendrán que rendir informes a los accionistas. Entonces, si te fijas, es una figura, la administración, una figura también controlada y también vigilada para que no pueda hacer lo que simplemente desee. O sea, ¿el comisario es el contralor? Más o menos, sí. Ok. Efectivamente. El contador que te dice, ¿sabes qué? Tienes Sí. tantos bienes, más o menos es en dinero, y tú te vas a echar un compromiso del triple de esto. ¿Qué onda? No, exactamente, esto no se puede. Exactamente. O infórmaselo a los accionistas y que los accionistas en una asamblea digan, sí, no la jugamos. Ah, órale, va. Y de acuerdo a que si no lo hizo o si no lo hizo, hay un tema legal donde esa persona que no hizo su rol pudiera pagar de alguna forma. Pudiera recaer en una responsabilidad incluso penal. A ese nivel. Sí, por supuesto. De ahí la importancia que el comisario efectivamente revise las finanzas y las operaciones de la administración. Y de ahí que de orden práctico se designe al contador. Claro. De ahí porque el contador es el que revisa realmente cómo están las operaciones, por eso el balance todas las decisiones financiero. audaces del dueño de la empresa o del CEO, el contador los recibe en el estómago Por porque supuesto. él es el que se estresa. Exactamente. Así tal cual. ¿Los has visto? Tienen ¿Sí? una figura de estrés, preocupación, me imagino yo que poco pelo, pero y los otros audaces Elon Musk que andan por ahí Por saliendo supuesto. con artistas y tomando decisiones. No digo que no sean brillantes, son brillantes, pero realmente recae la responsabilidad mayor en aquellos contralores o figura de comisario. Pero ojo, la figura del comisario es importante para rendir informe frente a los accionistas.
Nada Solamente más. ante los Yo no accionistas. voy a ir a denunciarte porque ni ante el cliente, ni ante terceros, ni a nada. La Yo nada más le responsabilidad digo interna. a los accionistas, oigan, el administrador está asumiendo responsabilidades que sobrepasan el límite del capital social. Es totalmente o interno. Es interno. La figura del comisario es interno. ¿Y ¿Ok? cuándo llega a ser una responsabilidad mayor hasta penal? Pues- Cuando hay una denuncia de los accionistas Por supuesto. O Ok. de un tercero. Y que recaigas en el... en la empresa completa. No, las empresas no tienen responsabilidades penales. ok. Porque acuérdate que la empresa es una persona moral y es un ente ficticio. Ok. O sea, en quien recae la responsabilidad penal es en quien la administra o en quien tiene conocimientos de actos ilícitos en la administración. O sea, más bien sería el caso de que encontraran, por ejemplo, al administrador, no sé, sacando dinero para cosas que no tenía que hacerlo o habiendo hecho algún tipo de contratación que no está correcta. Se da cuenta, en este caso, el Comisariado. comisario. Levanta la Y a mano. lo que van es, o sea, ahí es donde, ¿sabes qué? Hiciste esto y ahí vas a un tema penal. El Exacto. comisario comprueba que sí advirtió a los accionistas. Y se entonces libera está de fuera responsabilidad. Claro. Y aquella otra persona entonces es la que incurre en el Sí, tema. por supuesto. Ah, Pero Sí, digamos, por ya pasa supuesto. a otra instancia porque la empresa tendría que denunciar a esa persona penalmente. Sí, Wow. los accionistas. Ok. Sí, Los los accionistas. accionistas o terceros. Después de que el comisario les dijo qué Ajá. fue lo que encontró, ¿qué quieres hacer? Ya entendí por qué ganan tanto dinero los abogados. O si no, los accionistas pueden denunciar al administrador y al comisario. El Claro. comisario también puede tener una responsabilidad si no cumplió con su obligación de informar sobre la suficiencia, razonabilidad y demás que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles que debe informar el administrador a los accionistas. Claro. Por eso debe ser tripartita. Exactamente. Exactamente. ¿Va? Gracias, licenciada, de nuevo. Bueno, entonces. Y muy claro. Puedes dar las gracias al final del programa para Sí. ahorrar tiempo. El siguiente mínimo elemental que debe cumplir la escritura constitutiva es la manera de hacer la distribución de utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. Porque suena bien bonito que nos vamos a constituir y vamos a generar mucho dinero. ¿Y cómo nos vamos a repartir las utilidades? Los dividendos, porque las utilidades es un monto que sale antes de los impuestos y ya que pagues los impuestos, lo que sobra son los dividendos repartibles entre los accionistas. Por eso yo te decía hace un momento, la importancia de determinar los montos de participación de cada uno de los socios la vamos a ver reflejada aquí, cuando nos querramos dividir los dividendos Ok. o las pérdidas, porque también puede ser que se vaya a la quiebra, que hay una pérdida importante y ahí se va toda mi aportación que hice al principio, le salen alas el dinerito y Y adiós, ¿sí? Entonces es importante determinar eso. Y aquí, desde este principio que está en el acta constitutiva, ya se define cómo va a ser el reparto. Ya Efectivamente. No, ya no cambia. Pudieras decir, este porcentaje va de acuerdo a la aportación o también puede ser definido de forma distinta. No, ahí sí no. Es el porcentaje de responsabilidad va de la mano con el la porcentaje de participación en el capital social. Ah, ok. Siempre. De responsabilidad Siempre. y de ganancia también. Sí, por de supuesto. repartición. Siempre. No lo puedes variar. No, puedes eso decir, sí yo no. gano el 30 aunque haya puesto el 10. No, por supuesto que no. Otra aunque vez. mi socio esté de acuerdo. No, otra vez, estamos hablando de sociedades capitalistas, donde lo que Ok. importa es la aportación que hiciste Claro. y sobre eso se va tu utilidad o tu responsabilidad. Y ahí es donde crece también el capital variable. Sí, lo puedes crecer, por supuesto. Metiendo socios adicionales. O repartiendo. haciendo aportaciones propias y vas a ir modificando a lo mejor los porcentajes de participación. Porque Ok. meto más dinero en la siguiente asamblea y adquiero un poquito más de Más participación, acción, más acción, más derecho al dividendo y más responsabilidad también. Claro, en una empresa chica, el que dice, oye, acabo de irme de vacaciones, no me interesa meterle más capital a la empresa, estoy bien así. Y el otro dice, a mí sí me interesa. Claro, Me cayó una herencia y voy a meterle más centavos, quiero cambiar el porcentaje. por supuesto, Ay, tal cual. El importe del fondo de reserva, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que la sociedad deberá, además de tener su capital social mínimo, que son los 50,000 pesos o 100,000 pesos de los que hablábamos, O los 2 pesos. o los 2 pesos, exactamente, tendrá que haber un fondo de reserva, necesariamente. ¿Para qué? Para que pueda responder de obligaciones frente a terceros. ese fondo de reserva debe ser intocable. Efectivamente. ¿En manos de quién queda?
Pues en teoría del administrador. Ok. Pero se supone que cada vez que hay dividendos se debe separar un 5% del porcentaje un 5% de las utilidades para ponerlo como fondo de reserva. Ok. O sea, nos ganamos... ¿Esa es una regla de dedo, recomendación o es una obligación del 5%? No, o sea, es una recomendación mínima el 5. Ok. Puedes ponerle el Más. 20, por supuesto. Pero no menos de 5. No ¿El menos fondo de de 5. reserva a cuánto tiene que...? ¿Cuál es el monto? Que No debe está estar? limitado. Ok. No está limitado. Bueno, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente también tendrán que señalarse en la escritura constitutiva. Y las bases para practicar la liquidación de la sociedad, así como el modo de proceder de los liquidadores. O sea, ya, ahora sí hablamos del divorcio. Ok. Primero nos separamos, que sería la disolución, Ajá. y Ya luego no nos viven divorciamos oficialmente, que sería el proceso de liquidación. Pero Ok. para poder llegar a la liquidación, sucede lo que te comentaba hace un momento. Tiene que haber sido liquidados todos y cada uno de los deudores que tenga la sociedad. Ok. Tiene que haber liquidado ella sus deudas, tiene que haber cobrado todas sus deudas, tiene que haber visto en cuánto quedó, respondido todas sus obligaciones, y entonces sí un reconocimiento oficial por parte del Estado de que o están divorciados oficialmente o está fallecida. Está fallecido. Ok. Le damos ok. la bendición. Ha fallecido la Panchita SADCB. Me parece. A ver, una duda. Esos periodos pueden ser tan largos como el caso de Mexicana, que lleva años. Exactamente. Que es justo el tema de lo que pasa porque no la termina, o sea, con todos los problemas que tienen, en que están peleando diversas situaciones, por eso era lo que decía Graciela hace rato, lo difícil que era terminarlas. Claro. ¿Por qué? Porque si no se ponen de acuerdo de me debes a mí, le debes a tal, págale a este o págale al otro y al final de cuentas no se mueve para ningún lado, por eso es que seguían ahí. No, y si estas personas que estaban involucradas, pues, por el tiempo de vida llega a ser tan largo que dejan de existir, entonces es cuando empiezan a solucionarse esos problemas y tal vez se concluya cuando con 1001 personas, excepto los que iniciaron el proceso de disolución, ¿no? De solución. Disolución. Perdón. Disolución. No entendí. Es decir, No entendí por ejemplo, tu en el punto. caso de Mexicana, perdón que la aterrice No, en que de esta repente, empresa tan grande. Estoy entendiendo que más o menos lo que estás Hay diciendo. personas que llevan 15 años esperando su Y liquidación. mucha gente ya se salió y ya de se eso, están ya- muriendo ya no por pelea edad lo que le deben. o pum. Pero Entonces, ¿estás hablando de liquidación de trabajadores? Ajá, pues de deudas. Es que es de tiene todo. la Es empresa. que sí, es que aquí es importante. Si Mexicana de Aviación tiene deudas laborales que pagar, Ujú. tendrá que pagárselas a sus trabajadores. Y Tarde o tendrá que pagárselas al sindicato para que el sindicato reparta entre sus trabajadores. Y Y a si los ya se hijos de los murió trabajadores. el heredero de los trabajadores. Claro. Ok. Sí, sí, sí. Ok, esa deuda no se extingue. No, Ah, aunque muera la persona. no. Ok. Pero me estabas hablando de personas que están esperando su liquidación. Tú me hablas de esas personas, creo que lo estás entendiendo como los trabajadores que no les han pagado. Correcto. Ajá. Esos son unos de los acreedores que tiene Mexicana de Aviación, pero no son los únicos. Pero puede estar Boeing. Boeing. Boeing, exactamente, la renta de aviones. Hay un orden, ¿verdad? Para Sí, pagar a se llama prelación. prelación. ¿Cuál Sí. es el orden? No me lo Depende. sé específico, pero los trabajadores Son están los al primeros. principio, son los primeros. Trabajadores, acreedores y después proveedores. Proveedores, dijo él. proveedores y acreedores sería lo mismo. Básicamente. Si No, te provee, creo tienes que una deuda Yo con entiendo ellos. una diferencia entre proveedor y acreedor. Acreedor es aquel que la Al- empresa buscó para poder prestar su servicio, y proveedor, por ejemplo, cuando tú le rentas un mueble a una empresa, eres acreedor. Él necesita pagarte para poder trabajar. O sea, te necesita él a ti. Y el proveedor es un poquito la relación distinta, porque el proveedor se acerca a la empresa a ofrecer el servicio. No sé si desde otro punto de vista haya esa distinción. No sé si en Polonia sí Exactamente. se maneja. O contable. Bueno, será otro tema. Pero, No sé si administrativamente o desde otro tipo de enfoque le hagan Pero esa separación. legalmente Pero es- cuando tienes una deuda con alguien es un acreedor. Ok. Y normalmente tu proveedor, que te valga la palabra, te provee de bienes o de servicios. Si tú tienes una deuda con él, se convierte en acreedor. Ok. Así de simple. Muy bien. ¿Ok? Bueno,
Entonces, esos fueron los mínimos básicos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles para todo tipo Eso de es lo del sociedades. machote. Ok. Hay otros mínimos cuando se trata de una sociedad anónima, entre las cuales, por ejemplo, se señala la facultad de la asamblea y las condiciones para la validez de la misma. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se toman decisiones a través de las asambleas, porque como ya mencionamos anteriormente, hay 3 órganos que funcionan en la sociedad, y la asamblea es quien toma decisiones importantes para la sociedad. Entonces, Que sería el administrativo, los accionistas y el comisariado. exacto. A ver, no, el Comisario. comisariado, no, es que ojo, porque la palabra comisariado es una palabra utilizada en términos de la ley agraria Correcto. para el comisariado ejidal. Son figuras distintas, Totalmente aguas. aparte. Ok. Ajá, este se llama comisario. Comisario. Comisario nada más. Ok, Sheriff. perdón, nada más, ahorita en este punto en el que vamos, ya estos son los mínimos de lo que tienes que tú tener para tu acta constitutiva. Rápidamente, para yo poderla establecer, ¿cuál sería el proceso? Así rápido, nada más. Para yo iniciar o crear mi acta constitutiva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesariamente tienes que recurrir a un fedatario público. Ok, ¿qué No es? podemos dar nacimiento a una persona moral si no se recorre a un corredor público Ok, o a un notario público. ok. Tú vas con todos estos datos que son lo que te va a pedir. Exactamente. Te van a decir, así como dices, te va a decir, llena esta hojita, Exactamente. págame tanto, y Exacto. al final tú sales con tu acta. Y te entrega tu acta. Donde ya, ahorita vamos a ver, el notario o el corredor público con la experiencia que tiene, evidentemente va a utilizar un lenguaje amplio para el objeto social. Ok. Y, o sea, finalmente es un jurista, digámoslo Ok. así, y tiene el lenguaje adecuado. Tú le vas a decir, voy a vender paletas, y él te lo va a redactar de otra manera, Correcto. para efecto de que sea el objeto suficiente tanto para que sean paletas de hielo, como bolis, como helados, como Nieves. producto congelado. ¿Sí? Correcto. Él lo va a saber hacer sin duda alguna. Lo que quiero retomar ahorita es que desde un principio, o les he mencionado varias veces, que se trata de un contrato social. Correcto. Consecuentemente, además de los mínimos legales, podemos encontrar cláusulas que son modificables por la voluntad de los socios, algunas cláusulas especiales y algunas cláusulas que son potestativas. Por ejemplo, lo relativo al funcionamiento de la sociedad lo puedes señalar dentro de los estatutos sociales. Aquí quiero hacer una aclaración. Acta constitutiva, escritura constitutiva y estatutos sociales son palabras que se utilizan indistintamente para hablar del documento que da origen o que da nacimiento a la sociedad. El acta constitutiva es en sí la formalidad que le da el fedatario público para que nazca la persona moral. Los estatutos sociales que están incluidos dentro del acta constitutiva son las reglas de operación de la sociedad. Y ahí es donde encontramos lo que les digo, las cláusulas modificables por la voluntad de los socios, las especiales o las potestativas. Entonces ahora me van a escuchar decir estatutos en lugar de acta constitutiva. Pero esos estatutos, esa redacción de estatutos va dentro de la escritura constitutiva. Entonces podemos poner, por ejemplo, como cláusulas modificables por la voluntad de los socios, podemos señalar algunas para la transmisión de acciones. Yo quiero decir que si nosotros 3 vamos a constituir la Panchita SADCB, yo quiero decir, nada más que ojo, va a estar prohibido que le transmitas las acciones a tu esposa. Claro. Porque finalmente los títulos representativos de las acciones son unos títulos que son títulos de crédito o títulos valor, más bien, me corrijo, son títulos valor que pueden ser transmitidos a terceras personas. Pero resulta... Heredados, digamos. No transmitidos en venta. Ok. Pero también En venta. también te puedo limitar la herencia. Ahorita Ok. ahorita llego a ese punto. Entonces yo te digo, Juan Manuel, yo no quiero que transmitas tus acciones a tu esposa porque tu esposa no me cae bien y no la quiero tener metida aquí en la sociedad. Claro. Tenemos una muy buena relación de negocio nosotros 3 y de pronto un día llega tu esposa y me dice, mira, ya me endosaron las acciones, vengo a solicitarte que se inscriba la transmisión de acciones en el libro de registro de accionistas, que me reconozcas como accionista. Oye, no, espérame. Entonces, esas reglas no vienen dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Claro. Esas son reglas que deben establecer en acuerdo por los socios. Claro. Y eso es un ejemplo muy, muy práctico, es limitar la transmisión de las acciones. Ok. La otra es que también, a final de cuentas, los socios puedan decidir en teoría quién entra y quién no entra
en Claro, la sociedad. por votación, Porque acuérdate que una vez que mayoría entraron aportando capital, ya no hay forma de que lo saques. Si a ellos hicieran su aportación, ¿cierto? Exacto. Y lo que puedes hacer es limitar que ¿Cómo no se entran? lo transmita a otro. Ok. Y si quieres un tercero ajeno que entre a la sociedad a invertir, tendrán que acordarlo mediante asamblea el ingreso de un nuevo accionista. Y aquí definen si tiene que ser todos de acuerdo, el 100% o solo con la mayoría. Exactamente, exactamente. Esas Ah, son ok. las O reglas un que deben volado. de estar claras. No, el volado no necesitas de No la entra como asamblea. figura. No entra Ok. como figura. Entonces, por ejemplo, otro tema importante que puede ser una cláusula modificable por la voluntad de los socios, y es un tema larguísimo, es el desacuerdo insuperable. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, se vuelve súper común. El nombre da miedo. No. Acuerdo insuperable. Desacuerdo insuperable. Sí. Vamos Wow. a suponer que tú y yo tenemos una sociedad donde aportamos el 50% del capital social cada uno de nosotros. ¿Y qué crees? Que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que para la toma de decisiones en una asamblea se mayoría. requiere el 51% por lo menos. Entonces, yo No no hay estoy de forma. acuerdo y tú tampoco. Y yo digo que se haga y tú dices que no se hace. Y así, historias de esas, ver, Juan Manuel, él se sabe algunas, híjole, me han Muchas. tocado muchas. Y no se diga en las sociedades familiares. Esto es un tema súper, súper importante. Es un tema súper, súper interesante que incluso dio pie a mi tesis de maestría. Porque ahí es donde te das cuenta de la importancia de unos buenos estatutos que regulen los supuestos que se puedan verificar. Es imposible preverlos todos, pero ya la experiencia te va dando un Sí, poco de los materia. años de creación de empresas y de soluciones Y los pleitos. los muestran. Y los pleitos exacto. vistos. Y no sé, te digo, es muy común en las empresas familiares, desafortunadamente. Claro. Ya sabes, el esposo y la esposa constituyen un negocio. Incluso no hay divorcio, son un matrimonio feliz, pero luego vienen los hijos y luego le da la esposa las acciones al hijo y entonces el hijo ya se casó con otra, que la nuera es la nuera incómoda y de pronto ya la tienes metida en la sociedad y resulta que tiene el 50% de participación y yo el 50% y no podemos llegar a acuerdos. ¿Qué pasa? Es una causal de disolución de la sociedad. Porque si no puedes tomar decisiones, es una causal de disolución. Entonces se vuelve un problema. Yo que constituí una sociedad, que la crecí, que la operé, de pronto por un problema con mi socio, ya no puedo llegar a la toma de decisiones y el negocio se va para abajo. Y normalmente sucede ese tipo cuando el negocio le va muy bien o muy mal. Pero medio chile es casi. Exactamente, tal cual. ¿Va? Sí, porque... O hay dinero de por medio o no hay dinero. Exactamente. Pero no volando bajo. No, exactamente. Son los dos extremos en donde vemos estos casos. Ok. Cuidado porque si se hacen millonarios en su negocio, probablemente estén propensos a una situación de estas. Y si les va muy mal en el negocio, también. También. Otras son las cláusulas especiales. Por ejemplo, este tipo de cláusulas se requieren para aquellos casos cuando el objeto principal de la sociedad requiera de alguna autorización previa del Ejecutivo Federal. Por ejemplo, para operar como una institución de crédito, por ponerte un ejemplo. Okay. Pero, o sea, tú no puedes ser un banco o una institución de crédito sin tener una autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Okay. Y ellos te van a regular y te van a decir, necesitas meter este clausulado en tus estatutos sociales. Entonces, esas son tipos de sociedades especiales donde requiere exactamente hospitales, instituciones financieras, seguros y fianzas, efectivamente, okay. Ese tipo de sociedades. Y por último están las cláusulas potestativas, donde se pueden incluir en los estatutos o se puede prescindir de ellas. Si no pasa nada, podrán llegar, si no las incluyes, no pasa nada y podrán llegarse a acuerdo en asamblea los accionistas, sin ningún problema. Entonces, si se fijan, estoy hablando de cláusulas mínimas esenciales que pide la Ley General de Sociedades Mercantiles y hablo de otro tipo de cláusulas porque finalmente es un contrato social. Lo que yo tanto peleo con mis clientes es que normalmente llegan conmigo,
ay, ya me peleé con mi accionista, o necesito una asamblea, o necesito un aumento de capital, pero que no se protocolice, que no se inscriba. Lo primero que tengo que hacer es revisar tu escritura constitutiva, donde se consagran tus estatutos, que como Juan Manuel en algún momento dijo, no es otra cosa más que las reglas del juego. Vamos a ver qué tenemos que hacer. O para llevar a cabo una operación o para solucionar un problema entre accionistas, con el administrador, con el comisario, cómo lo vamos a quitar, qué necesitamos para la convocatoria de una asamblea, qué porcentaje de participación necesitamos para que sea declarada legalmente válida una asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras figuras, hace un momento lo mencionaste, donde incluso puedes meter cláusulas limitativas para el caso de, nosotros los abogados lo decimos en latín, el mortis causa, por causa de muerte, que no transmitas a terceros tus acciones. Tú me puedes decir, o cualquier persona me puede decir, oye, no, yo entiendo que mis bienes son míos y el día que yo me muera se los puedo dejar libremente a cualquier persona. ¿Por qué me vas a decir que no se los puedo dejar a mis hijos? ¿Por qué? Porque firmaste un contrato social donde dice, en el caso de que tú te mueras, primero levantan la mano los accionistas demás de la sociedad antes de que heredes a un tercero. Si no levantan la mano, entonces tendrás derecho a heredar a tu hijo o a la nuera incómoda que tienes ahí. Es el derecho de tanto. Levantar la mano es oportunidad de comprar esa parte. Pero todo eso tiene que estar dicho en estatutos. Porque si te mueres... Dicho, está obviado y sí lo puedes heredar. Por supuesto, y se lo puedes heredar a quien quieras. A quien quieras. Claro. Ok. Porque es parte de tu patrimonio personal y tú lo puedes heredar. Ok. Entonces, si tú tienes un acta constitutiva de la empresa, tienes una radiografía de cómo debe de operar. Entonces, cuando te piden adiestres en esta tu acta constitutiva, si te echas un clavado al acta constitutiva, puedes saber cómo opera, si hay una figura que tiene más poder, si es unilateral, si es a través de asambleas, si es a través de comisariados, si es que tiene heredables o puedes en algún momento dado transmitir libremente las acciones. Te puede dar certeza. Si por supuesto. Una buena empresa. Claro, o sea, si tú ves unos estatutos de machote, sabes perfecto que fue al notario, llenó la hojita donde le pidieron la información y se la dieron. Ok. Si tú ves unos estatutos donde ya trae unas reglas de operación muy distintas, donde hay limitación por la transmisión de acciones, donde hay un apartado de mortis causa, donde los porcentajes para la toma de decisiones en la asamblea son mayores, porque tú los puedes subir, nunca los puedes bajar a los mínimos de ley, pero tú puedes subir los porcentajes de participación. O sea, aquí no se toman decisiones si no es por el 75% del capital social, ahí ya lo subiste. Y se vale. Entonces tú te puedes dar cuenta de la seriedad en la operación de una sociedad a través de su escritura constitutiva. O sea, está viva. Por supuesto. Okay. Ahora, hay sociedades que se constituyen, emprendedores que, como dices, pues no le saben y van con el notario y sacan el machote y conforme va creciendo su negocio, pueden ir haciendo reformas a sus estatutos sociales. Okay. Conforme van creciendo. El tema importante aquí es que si constituyes un negocio, no tengas tu escritura constitutiva guardada en un cajón, operes el negocio y 15 años después te acuerdes de lo que dice ahí. Conforme va creciendo tu negocio, ve haciendo las adecuaciones legales necesarias. El típico ejemplo del patriarcado, el papá que inicia la empresa, pero 20 años después los hijos ya crecieron y entonces ya quieren tener intervención en la sociedad. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que es momento de cambiar mis estatutos sociales porque los hijos ya están creciendo y al rato se casan. No, mejor vamos metiendo reglas, vamos metiendo candados. O sea, no necesariamente tienes que tener toda esta estructura desde el día 1 de tu negocio, porque los emprendedores que nos están oyendo ahorita van a decir, no, hombre, en la torre, ¿yo cómo voy a prever todo eso? Claro. A lo mejor la primera etapa sí te vas con lo que te digan en la incubadora, con lo que te diga el notario y sacas tu escritura constitutiva. El mensaje que yo quisiera dejar en esta ocasión es, no tengas tu constitutiva y tus estatutos y los guardes. Conforme vaya avanzando tu negocio, date cuenta de las variaciones y necesidades que esos estatutos puedan tener para que la figura legal de la sociedad vaya creciendo conforme va creciendo operacionalmente. Exactamente. Claro. Qué importante. Oye, y generalmente este crecimiento queda en manos de un departamento legal.
o no o puede ser recaer en manos de un departamento contable que normalmente pudiera ser el comisario. El comisario no tiene una representación o no tiene incluso la visión legal de la sociedad. Ok. Porque lo decía hace un La visión momento. la tienen los socios. La visión la tienen los socios que deberán estar asesorados por un abogado. Ok. Sí, de ahí la importancia. Sí, normalmente sí se requiere de tener un soporte legal. Ok. Que normalmente las empresas lo tienen para la celebración de contratos y para otros actos jurídicos, otra vez de orden operacional, pero dejan de lado todo el aspecto legal corporativo. Ok. Te voy a decir cuándo les brinca que tenían que cumplir con obligaciones legales. Cuando les cae una auditoría del SAT. Y el SAT lo primero que dice es, conforme al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, debes de exhibirme tus libros sociales. ¿Qué es eso? Ay, ¿qué crees? Pues es que tenías que tener una escritura constitutiva, un libro de registro de accionistas, un libro de variaciones de capital, un libro de actas de asamblea y de sesiones del Consejo de Administración. Claro. Donde se refleje la toma de decisiones. Si resulta que eres una sociedad anónima de capital variable, donde no todo se protocoliza y no todo se inscribe, tienes que tener un libro donde cuadre con la contabilidad que llevas, cuál es el monto de tu capital variable. Y entonces ahí es donde, abogada, Claro. auxilio, me llegó un citatorio del SAT y hay que sacar los libros y hay que hacerlos y todo Sí. rápido. Claro, crear la historia que durante Exacto. 15 años no hiciste, Exactamente. simular minutas, etcétera, Exactamente. o recordarlas y escribirlas con... Simularse sonó muy feo. Sonó como Sonó alteradas, feo, ¿no? sonó feo. Pero Sí. más bien No te vaya a recordar caer una minutas revisión. y acuerdos y escribirlos, tal vez están en correos, ¿no? Sí. Nada más imprimirlos y ponerlos en una libreta. No, porque requiere formalidades. La asamblea requiere de una formalidad. Firmas, Firmas, por supuesto. Fechas. Por supuesto. Redacción de la minuta como tal. Ay, caray. Que digamos, Muy bien. no es necesario que tengas 24/7 al abogado, solamente No, que claro te apoye cuando tengas que llevar a cabo ese tipo de ¿cómo se llama? De eventualidades, ¿no? O sea, es que realmente te ayuden a hacer que todo se haga de acuerdo al protocolo que está establecido. Por ejemplo, la Ley General de Sociedades Mercantiles te habla de dos tipos de asambleas, las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Las ordinarias puedes tomar los acuerdos que tú gustes, las extraordinarias hay un artículo de la Ley General de Sociedades Mercantiles que te dice los temas que se traten en asamblea que sean estos y te da una serie de ¿De opciones? se me fue el nombre, de párrafos, de incisos. Ok. Te da una serie de incisos, serán extraordinarias. ¿Qué implica que sean extraordinarias? Que firman los acuerdos los accionistas, tienes que ir con el fedatario público, protocolizar e inscribir en el registro público para que surta efectos frente a terceros. O sea, ese no se puede maquillar ni No, para nada, ese no. Necesitas un firma que tiene exactamente. fecha de un notario y fue el acuerdo cuando son extraordinarias. Exactamente. Las ordinarias no. No Ok, las. esas sí. Y en ese caso, por ejemplo, la ley Esas sí general. las puedes recordar. Esas sí las puedes prefechar, digo yo. Prefecha. Esos son muy comunes las asambleas anuales ordinarias de accionistas. La ley te dice que las personas morales, las sociedades mercantiles, deben celebrar por lo menos una asamblea al año dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio. Ok. ¿Por qué te dice los 4 meses siguientes? Porque el SAT te dice que en marzo tienes que presentar tu declaración anual. Te obliga La ver tienes tus que tener. resultados. Exacto. Para abril, que es el 4º mes del año siguiente, ya tienes tu declaración anual cerrada, tus números cerrados, y con eso le informas a los accionistas. Ya aprendiste, ya hubo lecciones, ya estás en correcciones de si requieres por asambleas. No, más bien ya presentaste tu declaración anual ante el SAT Ok. en marzo. Te tienen que informar. Ya sabes Ya dónde estás informado estás, de lo cómo que te pasó. fue el año. Exacto, Ok. ya no has sabes. decidido. No, Consecuencias puede ser, tal vez modificaciones resultado. No, de las porque ya Ya no puedes hacer presentaste nada, tu exacto. declaración, Ya ya está tienes cerrado. números cerrados, ya tienes Ok. cerrado el O ejercicio. sea, lo que te van a decir es, Ya. te pueden decir cómo es que le fue fiscalmente a la empresa, Exacto. ya está hecho y es darte los resultados y tú tienes que estar enterado de esa situación.
Ok. Y entonces ya los accionistas decidirán que si sobró algo de dinero después de haber pagado impuestos y todo, si serán dividendos para repartirnoslo entre nosotros, si será un fondo de reserva, si será una reinversión y aumentamos el capital. Esos tomo de decisiones ya lo harán Mínima en asamblea. una al año. Mínima una al año. O es decir, los socios tienen que repartirse sus utilidades al menos una vez al año. Ellos pueden provocarla 3 veces al año, si quisieran, pero no sí. menos. Pero es que no sería 3 veces al año porque hay un resultado del ejercicio anterior. O sea, podrás sacar el dinero o cada mes, o cada 3 meses, o cada 6 meses. Okay. Pero el acuerdo de que ya se cerró el ejercicio fiscal anterior y que esto es el monto que nos quedó para dividirnos entre nosotros, eso lo tienes que hacer una vez al año. Una vez al año. Exactamente. Ya conforme saques el dinero, ya es ya otra será cosa. otra cosa. Ok. Sí. Entonces, esto es más o menos lo que debe contener una buena escritura constitutiva. Bueno, una escritura constitutiva va a traer los mínimos de ley. Lo que debe tener además es unos buenos estatutos con reglas claras de operación. O sea, digamos que si tratamos de aterrizar la cantidad de empresas que pudiera haber en todo México, en todo el país, encontrarías que el 70%, no, me estoy inventando números, no lo sé, el 70% son empresas básicas. Sí, yo creo que sí. Unipersonales. No, unipersonales no. Yo me refería a básicas de que tienen una escritura constitutiva. Muy sencillo. Y una escritura constitutiva de machote. ¿Que les ha funcionado? Claro. También. O sea, yo te estoy poniendo ejemplos. Yo siempre les digo a mis clientes o a mis alumnos cuando les he dado clase, los estatutos deben ser un traje a la medida. Okay. O sea, si yo veo que es una sociedad familiar, híjole, hay que cuidar un chorro de candados. Okay. Un chorro de candados, porque los hijos van a crecer, porque se van a casar, porque van a tener hijos después, porque se van a divorciar y entonces la nuera ya tiene acciones. Ese tipo de candados tienes que preverlo. Sí hay empresas que les queda perfecto el saco del machote del notario. O sea, no pasa nada. O en un momento les queda perfecto el saco y luego embarnecen y hay que cambiarles la medida del saco. Okay. Entonces hay que hacer una reforma de estatutos. De acuerdo. Sí, o sea, todo funciona, nada más que hay que tener claro. Tienes que darte cuenta de cómo va cambiando tu operación y cómo la necesitas que te ayude en ese sentido o vaya de la mano esta parte del acta. Y además va aumentando, constitutiva, pero además va aumentando tu oportunidad de discusión. O sea, si es una empresa lucrativa y empieza a aumentar. Es que esa es la otra, ¿no? Tú lo decías hace rato, conforme empieza a haber más dinero, hay más intereses y hay más situaciones que resolver. Claro. Entonces empiezas a ver muchos detalles que al principio no habías visto. Claro. Y hay que ponerse de acuerdo en cómo se van a resolver. Muy bien. Muy bien. No sé si fui clara, si queramos ¿alguna otra duda? Creo que bastante claro. Creo que a final de cuentas esto le puede dar a la gente una perspectiva precisamente del por qué, la importancia de empezar ahora sí que por el principio, ¿no? Porque la verdad es que mucha gente no empieza por el principio, ¿no? Llegan y de repente dicen, ¿cómo le hago para no pagar impuestos? O sea, primero ponte a hacer un negocio. Si tu negocio funciona, te va a dar para pagar impuestos. No te preocupes por otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Claro. O sea, y hay cuestiones en donde la gente se quiere saltar pasos que son necesarios, ¿no? Era lo que hablamos hace rato. A final de cuentas, esto me va a ayudar. Esto no tendría que ser en detrimento del negocio, sino a favor, en el sentido de aclarar muy bien, hasta que tengas tú claro qué es el negocio que tienes, a qué te vas a dedicar y con quién lo vas a hacer y de qué forma vas a estar repartiendo tanto los beneficios como los riesgos que puedes tener en un momento dado. Y esta es la forma correcta, ¿no? A final de cuentas, el matrimonio, dentro de lo que viene siendo el contrato, pues también es eso. Vamos a dejar una claridad sobre qué y cómo estoy trabajando y que las partes se sientan, pues digamos, de alguna manera, pues con esa claridad sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Que eso es, a final de cuentas, creo que lo que estás buscando en ambas situaciones. Y pues no está de más el utilizar esto, porque es lo que dicen, ¿no? Es cuentas claras, ¿no? Amistades largas, claro. Y a veces no tienen que ser tus amigos, pero pueden ser buenos socios. Claro. ¿No? No necesariamente tienen que ser personas con las que tengas afinidad en todo. Exacto. Pero si estás en un negocio y cada quien sigue sus reglas. Qué importante es saber ser socio,
Y es diferente a la amistad. Y es muy, fíjate, y además es súper complicado, pero también creo que es una cuestión que además culturalmente nos cuesta mucho trabajo llegar a ser sociedades. Primera, creo que en parte porque confundimos el hecho de una sociedad con amistades y situaciones que no tendrían por qué estar de la mano. La otra es cuando precisamente lo ves como amistades, piensas que la confianza es lo que basta y no, es al contrario. Si lo que tienes que hacer no es que desconfíes, sino dejar esas reglas claras para que después no haya interpretaciones o malas interpretaciones, porque tú me dijiste, yo te dije, etcétera, etcétera, sino ahí está y quede claro. Y la otra es también que tú puedes conseguir socios que no necesariamente son personas que tengas esa total afinidad, sino que son personas que aporten algo que tú necesitas, como puede ser capital en un momento dado, y te ayuden a crecer un negocio de otra manera, ¿no? Pero eso nos cuesta mucho siento que como sociedad en general, el hacerlo. Y eso creo que es un brinco fuerte, ¿eh? Es un brinco fuerte llegar a este nivel de profundidad que nos hiciste favor de compartir. Que la verdad es importante saber que se puede llegar a ese nivel de profundidad, tenerlo presente. Tal vez en el momento que haces tu empresa no lo necesitas definir, pero saber que sí hay solución a ese crecimiento. Porque yo creo que muchas personas empiezan con una empresa chiquita, machote, crecen tanto que se olvidan de actualizar esto o no se olvidan, pero no saben hasta dónde puede llegar su nivel de acotación, ¿no? O cómo lo adaptas. Por desconocimiento. ¿No? Claro. No por falta de voluntad, sino por falta de conocimiento. Perfecto, pues para ir cerrando, Graciela, ¿con qué cerrarías este episodio? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Fernanda familiar. Gol. Pues la verdad es que el mensaje es ese, que tengamos claro lo que es una escritura constitutiva, que tengamos claro que los estatutos son las reglas de operación de la sociedad, que tengamos claro la importancia de esto y que no guardemos en el cajón una escritura constitutiva para decir, ya me constituí, ya estoy dado de alta ante el SAT y ya, a operar el negocio. Y el negocio crece y crece y crece y crece y crece y no haces nada con tu escritura constitutiva. De verdad hay que revisar cuáles son las reglas. A lo mejor yo constituí hace 10 años y ahora necesito sacar mi escritura constitutiva y verla y decir qué reglas me rigen porque ya ni me acuerdo. Ay, ya debería decir esto, ya debería decir lo otro. Híjole, ya aumentamos un chorro el capital y eso ni siquiera está reflejado. Siéntate con tus socios, platícalo, ponga nuevas reglas de operación si lo considera necesario. En algún momento dado dirán, no, todavía nos aplica, estamos... Bueno, adelante. Pero concienticémonos de la importancia que es unos estatutos sociales que rijan la sociedad mercantil en la que tenemos invertidos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestros sueños. Claro. Muy claro. bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. No, ¿de qué? Nos has iluminado mucho. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Fer. Bueno, no, me quedo con un panorama abierto sabiendo que hay más allá de de todas las dudas que uno de repente cuando va a la cama piensa, pero que están bien resueltas. O sea, no hay que inventar el hilo negro. No. Las cosas ya existen hasta en machotes, las cláusulas. Por favor, nadie va a pasar por una situación que no haya habido ya antes. Exactamente. Difícilmente. Muy bien, no se lo pides al ChatGPT, ¿no? Exacto. Ojalá la inteligencia artificial todavía no nos gane. ¿Me dejas de lado? No, por favor. Tengo una última duda, no sé si se valga. No, ya no. ¿Ya? No, bueno, sí, dale. Cerramos. ¿Qué recomiendas en aquellas empresas que son 2 personas y van 50-50? Que redacten un apartado que se llame desacuerdo insuperable, donde establezcan cuáles van a ser las reglas en caso de llegar a ese punto, un desacuerdo insuperable. Okay. Hay un volado. No puedes llegar a ese acuerdo. No, el volado digamos que no es la idea, se tendrá que ofrecer, por ejemplo, hay procedimientos donde dices, si llegamos a un desacuerdo insuperable, uno de los accionistas o los accionistas estarán obligados a ofrecer en venta un porcentaje de participación. Oye, si estamos... La venta para la repartición. Te la vendo a valor de mercado lo que cuesta nuestra sociedad y mejor me salgo y continúo con el negocio y no se muere la sociedad. Correcto. ¿Sí? O llamamos
acudimos a los procedimientos de arbitraje, por ejemplo. O sea, tú puedes poner en una cláusula o en un apartado llamado desacuerdo insuperable opciones sobre qué va a pasar el día que lleguemos a este punto. Okay. Entonces nos podemos ir a un arbitraje, por ejemplo, que es una muy buena opción para no llegar a un litigio. Okay. O sea, hay opciones de caminos a seguir. Okay. ¿Sale? Okay. ¿Costosas? El arbitraje sí llega a ser costoso. Supongo que es más costoso que la empresa no camine. Exactamente. O sea, es caro, más no costoso. Ok. No, más ¿Sí? bien al revés. No. Es costoso, porque costoso es algo que te va a dar un beneficio, el costo. Bueno, sí. Costoso, pero no sí. caro si la empresa es Coca-Cola, ¿no? Por supuesto. Okay. Pero también otra es la venta de las acciones. Perdón mis comerciales, Juan. Síguele, Fer. Otra es la venta de las acciones, otra es llamar a un tercero en discordia. O sea, la opción de volado no es opción. La opción de volado no es opción y tiene que estar en tus estatutos sociales. Y tú que defines todo en tus negocios así. No, Sí. no, para mí ha sido una forma de desatorar Okay. situaciones inconciliables donde sabes Ok. que echemos el volado. Así Te le la hace quedas con sus tú, proveedores. Yo te la Ok. compro, tú me la compras, el volado. Sí, bueno. Ok, bueno. Es que suena padrísimo si los dos están de acuerdo. Entonces, finalmente deja de haber la figura del desacuerdo insuperable. Si los dos están de acuerdo en echar el volado y quien gane se queda con las acciones, Ya es ya, un acuerdo ya mutuo. fue un acuerdo. No viene propuesto por... Exactamente. Ok, ya. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Creo que fue bastante interesante. El tema creo que es una de las cuestiones que no siempre se ven, pero pues que es un punto a considerar cuando estás empezando sobre todo un emprendimiento, un negocio nuevo, etcétera, etcétera. Y algunos negocios también que ya están en orden, también precisamente echarle un clavado, como dice Graciela, pues no está de más, sobre todo para ver en qué punto estás y cómo lo puedes mejorar. Y bueno, pues Graciela, espero que te haya gustado. Y tenemos por ahí otro episodio después, ya que avance tu otro tema que va a estar, la verdad, padre. Y creo que el que habíamos platicado primero, pero bueno, este se atravesó en lo que termina de darse todo el resto. Nos vendrás a platicar algo que puede ser bien interesante, sobre todo para algunas personas que hayan pensado hacer eso y tengan que ver el tema, pero ya se los contaremos después. Muchas gracias. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.